Bienvenidos a TF Talks, un espacio donde convergen las perspectivas más fascinantes del mundo profesional. Bienvenidos a un episodio más de TF Talks. El día de hoy tenemos a una líder cuya trayectoria es definición de resiliencia y éxito. Nuestra invitada tuvo uno de los cargos más importantes dentro del sector energético. Ella es Franci Ramírez. Y pues Franci, bienvenida. Preséntate tú, por favor. Hola, yo soy una mujer que tiene alma de maestra, es ingeniera de petróleos y siempre ha amado lo que ha hecho. Esa soy yo. Bueno, Franci, bienvenida. Qué delicia que nos hayas acompañado el día de hoy. Contémosle a la gente entonces tu historia interesante desde que empezaste tus estudios, qué estudiaste, qué hiciste con tu carrera profesional. Bueno, yo soñaba ser abogada, pero mi papá tuvo una crisis y no pude ser abogada porque me tocó salir a trabajar. Y lo que me tocó salir a trabajar fue ser maestra. Entonces trabajé de maestra y empecé a hacer una licenciatura. Cuando tuve que definir, ya no quería ser abogada porque veía cómo los abogados venían a acabar con lo poquito, pues yo digo acabar o a pedir lo poquito que uno tenía cuando hay una quiebra financiera. Entonces ya no quise ser abogada. Me encontré con uno de mis profesores y me dijo, a ti siempre te hemos visto como una ingeniera. En mi vida ¿Se te había cruzado? Se me había cruzado ser ingeniera. Y empieza, pero ¿cuál ingeniería? Y vuelvo, y tiene que ver otra vez la quiebra de mi papá, por eso yo digo que el momento más difícil de mi vida tal vez fue ese, financieramente, pero también fue el mejor. Ahí aprendí que los momentos más duros siempre te llevan a cosas buenísimas. Y mi papá se había ido para Neiva por la quiebra financiera donde sus hermanos, y lo mandé a averiguar en la universidad pública. Yo siempre he estudiado en la universidad pública, siempre. Toda mi especialización y mis estudios de pregrado fueron en universidades públicas. Y averiguó y le dijeron, hay dos ingenierías. Ingeniería agrícola, ingeniería de petróleos. Y mi papá le dije, segunda pregunta, ¿cuál es la más difícil? ¿Y por qué pregunté cuál es la más difícil? Porque en mi primera carrera mi promedio era como de 4.9 sobre 5. Cerca del 4.9, 4.85 sobre 5, y yo no me sentía esforzada. ¿Te fluía? Me fluía, es decir, es que fue muy fácil. Sí. Entonces yo quería algo que yo me sintiera retada. Y fue así como entré a estudiar ingeniería de petróleos. Y qué maravilla, porque mi primera nota fue un 0,5. Entonces yo dije, esta sí es, porque esta me va a exigir. Y había estudiado, ¿no? Porque siempre fui una niña estudiosa. Pero, sin embargo, ahí me di cuenta, bueno, entonces aquí sí es. Cuando sigo allí, un compañero me dice, pues yo había estudiado en primera carrera, tenía mucho que ver con psicología, con pedagogía. Claro. Y cuando llego a una ingeniería, pues a mí se me ha olvidado toda la trigonometría, física, tenía que recordar los conceptos. Y hubo un compañero que me dijo, oye, pero tú sí eres bruta. ¡Wow! Esa es otra cosa que agradezco. Porque a mí nadie me había dicho una cosa de esas. Yo había sido la niña nerd de mi colegio, de mi pueblo, de todos lados. Y que alguien me dijera así se convirtió en un reto. Entonces logré como 9 matrículas de honor de los 10 semestres que eran en esa época. Y salgo a trabajar. Y sale otro problema. Pocas mujeres en la industria petrolera. En un momento en que había muchas tomas guerrilleras a los taladros y todo eso. Estamos hablando de hace cuántos... Uy, eso fue en 1994, es decir, 31 años, 31 años. Y arranco entonces a buscar empleo. Qué complique. Porque todo el mundo empieza a hacerte preguntas y todo el mundo empieza a suponer cosas. Entonces me preguntaban, ¿y si hubiera una toma guerrillera, tú cómo actuarías? Y yo les dije, no sé, porque quién sabe, a mí nunca me ha pasado nada de eso. No, pero es que las mujeres son muy dramáticas, seguramente armarías un problema. Sí. Nunca me llamaron para ese empleo. Al final me presenté y sorpresa. ¿Quedaste? No, me llama la persona que me ha hecho el proceso y me dice, mira, yo pertenezco a la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos porque no te vienes a trabajar con nosotros. Y yo le dije, ¿cómo así? Yo me presenté, fue para Ecopetrol.
Y él me dice, es que el vicepresidente de producción dice que no quieren mujeres. Entonces yo quiero que vengas a trabajar porque te fue muy bien. Y entonces empieza todo un cuento y al final de cuentas nos llaman a trabajar. Y ahí empieza mi historia, a trabajar de operadora de estaciones en un campo que queda al frente de Barranca Bermeja, en un municipio que se llama Yondó. Entonces empiezo a trabajar y ahí inicio yo. Al año, en campo, de operadora, el cargo bien abajo. De hecho, en muchas partes ese cargo lo hace personas que son técnicas, pero allí habían decidido darle oportunidad a ingenieros. Y entonces llego allá, al año hay una reorganización de la empresa y yo era temporal y dijeron no queremos más temporales, no vamos a tener más temporales. Y salgo. Sin embargo, vuelve y aparece esta persona que me hizo mi proceso de selección y me llama y me dice, una de las personas que también salió en el proceso anterior se va a ir para otra empresa fuera del país. ¿Por qué no te vas para allá? Y me voy para el Putumayo. Yo te digo la verdad, yo creo que una de las cosas más chéveres que me pasó en la vida fue haber ido allá. Porque la gente a veces piensa que los lugares por distantes les decimos no nos gusta, pero tal vez es el que te puede forjar más. Claro. Tú ahorita mencionabas que es un sector pues como de hombres, ¿no? Y Sí. pues creo que lo sabemos todos como históricamente es un sector muy de hombres. ¿Cómo fue para ti abrirte campo profesionalmente? Que estás diciendo tú que también fue difícil empezar. ¿Cómo te abriste campo ahí en medio de tanto? ¿Querés que te cuente que yo no fui consciente que me había abierto campo, sino como 24 años después? Y es justo cuando a mí me llaman de la organización y me dicen que quiere que trabaje en el programa de diversidad, equidad e inclusión de la empresa. Y yo, la primera pregunta que me dice, ¿y para qué? Yo no necesitaba eso. Porque decimos que eso se requiere. Para que te des cuenta que uno a veces no es consciente de muchas cosas. Sí. Y yo me vengo y empecé a escribirme un mail, eso fue en el 2019, finales del 2018, que me lo acabo de enviar ahorita que me jubilé. Se llama Haciendo Conciencia de la Equidad de Género. Y empecé a contarme a mí misma todas las cosas que yo había pasado por alto. Empezaste ahí a recordar y... Cuando pasó tal cosa, cuando pasó tal. Es decir, haciendo conciencia. Claro. Entonces, yo no sabía que había abierto camino, sino que cuando empiezo con ese programa y empiezo a escuchar más a las mujeres y las cosas que le pasaban, yo decía, pues a mí me pasó más o menos lo mismo, claro, pero yo decía, ay, que me pongo a llorar o me hago la loca y sigo para adelante. Sí, entonces aprendes también a hacer una cosa que es lo más interesante que hace uno cuando es jefe, y es hacer preguntas. Y en cierta manera aprende también a enseñar, claro. Porque el camino de un líder es eso, es aprender y enseñar. Hay veces también es desaprender, claro. Porque el mundo va cambiando. Y lo que te servía hoy o te servía hace un año, te cambió y ya no te sirve. Bueno, Franci, ¿qué estrategias consideras tú que son elementales para asegurar que estas nuevas generaciones o las líderes femeninas o le apunten a sus roles de la alta dirección y no se enfoquen solamente como en cargos técnicos, por decirlo así? A ver, las empresas pueden hacer un pedazo. ¿Qué pueden hacer las empresas? Las empresas pueden empezar a hacer desde los semilleros, empezar a buscar que haya un buen número de mujeres. Pueden también en los planes de sucesión asegurar que haya mujeres e irlas formando a través del tiempo. Entonces, esas son estrategias que se pueden implementar. Pero también es muy importante que las personas quieran. Que las personas quieran ejercer esa responsabilidad. Ahora, yo siempre he dicho que es que a veces la gente dice, es que es mucha responsabilidad. Usaba yo una frase mucho con mi equipo y les decía, acuérdense, ser responsable no es ser culpable, no es estar sobrecargado, no, es alguien que se está haciendo cargo, claro. Alguien que tiene un equipo atrás para sacar un reto adelante. Entonces, también tiene que ver un poco con dejar de vender como que ser jefe o ser líder es un
es un cargo aburrido, es un cargo de mucha responsabilidad, o entendiendo la responsabilidad distinta, pues suena fantástico porque Claro. alguien que se haga cargo. Entonces, creo que también las personas, cada cual tiene que mirar cómo hace clic con querer ser un líder o no. Entonces, yo creo que la gente ha pensado que ser líder es ser infeliz. Y no hay tal. Es buscar hacer el trabajo, que hay veces hay que trabajar duro. Sí, hay veces hay que trabajar duro, pero también depende de los trabajos. Hay otros trabajos que son distintos, ¿no? Entonces hay que buscar también cómo lograr desarrollarse a todo nivel. Bueno, entonces ese consejo sería como ser feliz, ¿no? Ser feliz. Lo Y que si quieren. lo hacen, Sí. es decir, hay personas que no quieren. Sí. Lo otro, y que creo que es muy importante, ser líder no necesariamente es ser jefe, pero ser jefe sí necesita que uno sea un líder, porque si no, pues entonces ese jefe no va a servir. Claro. Yo aprendí que al final la diversidad y la equidad es tratar de dejar que todos puedan desarrollarse sin poner tantos sesgos, sin hacer microagresiones, Sin imponer. porque generalmente un equipo cuando más enriquece es cuando alguien ve las cosas distintas. Diferente. ¿Cuál puedes decir que es el mayor reto profesional y personal en estos 30 años de carrera? El profesional, primero. A ver, tuve un reto que para mí fue, digo la verdad, fue el reto que me hizo llorar, que yo generalmente no lloro. Fue la pandemia. En ese entonces yo estaba manejando Campos Rubiales. Tuvimos personas allá más de 60 días sin poderlas sacar. Imagínate tú con un equipo de un momento a otro. Estoy hablando de que eran 3.000 trabajadores, ¿no? Para que ustedes se den cuenta de cómo es estar uno pendiente de su gente. Entonces creo que para mí fue muy grande eso. Y además de manejar todo eso, justo me pusieron a que integrara la vicepresidencia, que era Rubiales y Caño Sur, con Putumayo y Huila. Entonces también fue pero fue una cosa muy bonita también, porque logré armar ese equipo en pandemia, donde una parte decía, claro, el grande nos va a absorber, nos van a fusionar. Eran así todos despectivos, a buscar y decirles, no, nos vamos a integrar. Y yo creo que a nivel personal, más que personal, fue después, fue ser consciente de mi inconsciencia de que ser mujer en la industria petrolera no es tan fácil, porque yo no era lo que te contaba, no era consciente. Entonces, hoy aprendí que no es lo mismo cuando uno entra a la industria petrolera, y creo que en ninguna parte, por Bogotá, que por el área operativa. Creo que no es lo mismo en el área operativa cuando entras a un campo que está cerca a una ciudad, a cuando te tienes que ir a vivir a un lugar distante en un campamento. Y luego empecé a mirar todo lo que me pasaba. Yo decía, claro, es súper distinto. Las problemáticas son muy diferentes. No estoy diciendo que sea más fácil o más difícil. Son problemáticas diferentes o son situaciones distintas que toca lidiar. No es lo mismo cuando tú entras a una compañía de abajo a cuando entras por arriba. Claro, cuando tú entras por arriba todo el mundo te aplaude, todo el mundo te quiere, todo el mundo... Sí, cuando te toca de abajo te toca hacerte un camino, pero también es la ventaja de hacerse ese camino. Ese puedes decir que es tu reto personal. En lo profesional, creo que fue eso, identificar que yo no había sido capaz de ver que ser mujer era duro y que en realidad hay veces solo hablando, solo poniendo las temáticas, es mucho lo que se puede mejorar. Alguna vez, y justo la misma chica que me dijo que era machismo, me pidió que me reuniera con la primera vicepresidente afro que hubo en Latinoamérica, que fue Epsi Campbell, de Costa Rica. Y yo decía, pues, ¿para qué me reunir con una señora? Pero bueno, yo decía, ay, bueno, esta muchachita mía. Y me fui. Y cuando hablé con la señora, yo decía, ¿yo qué voy a hablar con ella? Pues yo no soy política, yo no soy nada.
Y empezamos a hablar del tema de mujeres. Y al final le dije, ¿qué me recomienda? Y me dijo, busque que las mujeres cuenten su historia. Cuando las mujeres cuentan su historia, se dan cuenta también de todo lo que han tenido que vencer, a todo nivel, ¿sí? Y hay veces nos sirve solo para darnos cuenta que somos muy fuertes, porque hay veces no nos lo creemos. Hay veces siempre nos creemos el sexo débil, pero cuando las personas o las mujeres empiezan a contarles historias en la empresa, tú te das cuenta de que, wow, mira lo que le ha tocado. Y esto tiene, así sea que yo sea, como digo yo, muchas veces, así sea la niña que tú la ves como, no, pero es que esa nació en cuna de plata. No, también tiene una historia que contar y también ha tenido unas luchas que dar. Méritos, y sus méritos. Entonces hay veces también nos sirve mucho contarnos eso para darnos fuerza entre nosotros y para darnos cuenta cómo hay veces otras mujeres han podido salir adelante. Ese podría ser tu consejo como hacia las mujeres, Así, ¿cierto? Sí. Franci, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por compartir con la comunidad de TF Talks esa experiencia profesional y de vida encantadora. Te deseamos lo mejor ahora en esta nueva etapa de jubilación. Y pues nada, eres bienvenida nuevamente a este espacio. Cuando quieras venir, acá te esperamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y permitirme contar algo de lo que he aprendido en estos más de 30 años. Muchas gracias a ti. Gracias a todos. Nos vemos en un próximo episodio.